Hola, mi nombre es Ángel, soy del Bachillerato General Eres de Puebla, soy de grado y grupo segundo A y voy a platicar sobre lo visto que de Física 2 de cuarto semestre, momento 1. Vamos a hablar la diferencia entre temperatura y calor, pero primero vamos a saber qué significa temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro. Calor. ¿Qué es calor? Calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea entre distintas zonas del cuerpo o desde un cuerpo hacia otro. En termodinámica, calor significa transferencia de energía. El calor fluye del cuerpo más caliente al más frío de manera de llegar a una temperatura de equilibrio. Ahora sí, la diferencia entre el calor y temperatura es que el calor se puede asimilar a la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras temperatura es una medida de la energía molecular media. El calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. La temperatura no depende del tamaño ni del número o del tipo. Ahora, ejemplos de calor. El calor que irradia el sol, el calor que desprende una hornilla, el calor de una resistencia térmica, la combustión de un motor, la radiación de un bombillo, el calor que desprende una batería, el calor que desprende el cuerpo humano. Ahora, ejemplos de temperatura. La temperatura del motor de un auto que está encendiendo es de 85 Celsius. La temperatura del ambiente que se considera confortable es entre 20 grados y los 25 Celsius. La temperatura del horno encendido para preparar una pizza es de 180 Celsius. La temperatura del agua para hervir es de 100 Celsius. Ahora, ¿dónde se utilizan las tres diferentes escalas de temperatura? Que es Fahrenheit, Celsius y Kelvins. La temperatura es el nivel de calor en un gas, líquido o sólido. Tres escalas sirven comúnmente para medir la temperatura. Las escalas de Celsius y Fahrenheit son las más comunes, y la de Kelvin es primordial usada en experimentos científicos, por una serie de características como por ejemplo que en su cero es el cero absoluto, es decir, la temperatura en que los átomos y moléculas presentan la menor energía térmica. Ahora voy a hablar el uso de los términos de temperatura, calor y energía. El calor en la vida cotidiana, el calor es energía, mientras que la temperatura es una medida de ella. Vamos a un ejemplo. La temperatura del café en una taza puede ser igual que la temperatura del café en una jarra de 5 litros. Sin embargo, en la jarra habrá más calor porque al tener más líquido habrá más energía térmica. Ahora voy a mencionar tres ejemplos más comunes en la vida cotidiana a cabo de la transferencia del calor. La transferencia del calor de una estufa, los globos aerostáticos que se mantienen en el aire por medio del aire caliente. Si se enfría inmediatamente el globo comienza a caer. Cuando el vapor del agua empaña los vidrios de un baño por la caliente temperatura del agua al bañarse. Ahora voy a hablar sobre la dilatación de los cuerpos en sus diferentes formas. Se clasifica en térmica y fisiológica.
En térmica es un proceso conforme al cual un elemento sufre cambios en su tamaño. La dilatación se distingue en lineal, área o superficial, líquidos, volumétrica o cúbica. Y línea aumenta el achazamiento que sufre el objeto a consecuencia de la temperatura. En área o superficial, aquella que tiene lugar cuando todo el cuerpo objeto. Líquidos es una más compleja de evaluar, ya que en la mayoría de los casos se desconoce. En volumétrica o cúbica, cuando se produce la medición de volumen de un objeto. En fisiológica, genera que un órgano o un sistema del cuerpo aumente de tamaño. Se distingue de pupilas. Aquellas se generan en la pupila, la parte del central del ojo, y en el parto, en el proceso más común y natural de todos. Y eso es todo de física del cuarto semestre, momento 1.